todo tipo de conferencias online. Bueno, queridos amigos, les agradezco muchísimo a todos los que han venido. Gracias por venir a escuchar las cosas extrañas que pienso decir. Veo buenos amigos, veo a mi amiga Mirta Álvarez de Argentina, catedrática de la UB, veo a César Sánchez, veo a Joaquín, veo a muchos amigos, cosa que me alegra muchísimo. Bueno, hoy día, ¿de qué les voy a hablar? Les voy a hablar de una cosa yo creo que bastante interesante. Una cosa, por cierto, por lo menos poco común. Verán ustedes. Bueno, antes que nada me presento, para quienes no me conozcan. Mi nombre es Carlos Amnategui, soy profesor titular de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, doctor en Derecho Patrimonial, me dedico a cosas muy extrañas como por ejemplo el derecho romano, el derecho comparado, codificación, y también a las nuevas tecnologías. Y esta conferencia va a ser dada más bien en mi dimensión de nuevas tecnologías antes que otra cosa. Verán, hoy día vamos a hablar de un fenómeno, yo creo que muy interesante, que se llama la relación entre metaverso y neuroverso. El metaverso, probablemente a todos ustedes les suena, una cosa que apareció, se hizo muy popular por allá por la época de la pandemia, por allá por el año 2020, 2021, en que hubo toda una ebullición con toda la... eh, me piden si se puede silenciar a los demás intervinientes. Por favor, los que no estén silenciados, lo hagan, porque si no es más complejo conversar, escuchar. Bueno, seguimos. Ahí nosotros no lo escuchamos. A ver. A ver, sí, creo que ya está todo. Bien, entonces, hará unos años. Magno Eduardo está haciendo. Vale. Ok. Bueno. Bueno, hace unos años comenzó esta idea se popularizó la idea del metaverso. Eh, ¿En qué consiste la idea del metaverso? Bueno, la idea del metaverso básicamente es una construcción de una especie de mundo virtual, una especie de mundo en el ciberespacio que la compañía Meta, entonces Facebook, que incluso llegó a cambiar su nombre a Meta, intentó lanzar. Ahora, es una de esas grandes ideas un tanto prematuras, que realmente, aunque eran interesantes, no era el tiempo ni el momento de lanzarla. De hecho, uno de los resultados más curiosos de ello es que realmente el metaverso lanzado no resultó y la idea un poco se ha difuminado. Ahora bien, a pesar de esta ansiedad de comienzos de la década, la idea no ha sido abandonada. Y digamos de que es una idea que tiene una historia relativamente larga. Partamos. La palabra metaverso, de hecho, proviene de la ciencia ficción, de una novela de un señor que se llama Neil Stephenson, Snow Crash, que es una novela fantástica en que el protagonista, nada menos que tiene el nombre de Hiro, 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 protagonist, el protagonista, eh, tiene distintos encuentros y combates y se enfrenta a la mafia en un mundo Me lo digital. mandaste el de Key entonces, ¿o no? No te lo Ah, mandé no, por chat. al mío, a ver, A espérame. tu, a tu Al WhatsApp. WhatsApp. Ya, perfecto. Ya, Perdón, ya, ok. Tú lo podías abrir en el computador. ¿saben que los Sí, estoy sí, sí, ahí buscando? lo voy Si a están descargar. tan La amables raja. de decir Sí, sí. todo bien. Bacán. Bueno, ok. Eh, ok, en esta novela se inicia el concepto de metaverso. Ahí está la palabra, de hecho. Y era una especie de mundo virtual donde cada uno de los protagonistas seguía su vida. Ligada a esta idea del metaverso, es una especie de desarrollo de una idea un poquito anterior que se llama ciberespacio. El ciberespacio es una idea de otro novelista, William Gibson, que en su clásica novela Neuromancer define el ciberespacio como una alucinación consensual, una instancia, un lugar donde las distintas personas convienen, ¿tan? En establecer una realidad.
son ciertamente ideas un poco curiosas, un poco extrañas. Construir una especie de realidad paralela en un mundo virtual. Este mundo virtual, de alguna manera, es un mundo consensual, es un mundo que se construye a través del acuerdo. Es un mundo construido de reglas, reglas en un computador, también reglas acerca de cómo hay que comportarse y cómo hay que desempeñarse en esta especie de sociedad virtual. Esto, si me lo permiten, aunque suena muy futurista, no lo es tanto. Nuestro mundo real, nuestro mundo análogo, nuestro mundo hecho de átomos y no de energía, este mundo también tiene muchas realidades que son, en alguna medida, alucinaciones consensuales, como quería William Gibson. Piensen ustedes, por ejemplo, en conceptos como el Estado. El Estado es algo que existe solamente porque todos pensamos en él. Las instituciones en general, el dinero. El dinero es un hecho que está construido de acuerdos. Hay acuerdos y hay ideas y hay reglas que fundamentan el Estado o el dinero. De hecho, si lo piensan detenidamente, la mayor parte, o más bien todas nuestras instituciones, no son más que alucinaciones consensuales. No son más que entidades que construimos con nuestro imaginar colectivo y las construimos a partir de reglas. Todas las instituciones son construcciones de reglas. En este sentido, si quieren ustedes, el metaverso, el metaverso, no es tan distinto del ciberespacio, no es tan distinto al mundo social, al hecho social que tenemos entre nosotros. Pero escarbemos un poco más en estas ideas. Hay un filósofo norteamericano que se llama John Searle, a lo mejor lo conozcan porque se hizo conocido en la década del 80 por esto de la famosa paradoja del cuarto chino, que es como una especie de antítesis de Turing. Él desarrolló la idea del hecho institucional. El hecho institucional, que sería el fundamento básicamente de todas nuestras instituciones sociales, está construido también por un consenso colectivo. Es, en alguna medida, una suerte de alucinación colectiva, de la misma manera que el ciberespacio. Ahora, para construir el ciberespacio o un metaverso, naturalmente, es necesario tomar recursos desde nuestro mundo real o nuestro universo base y llevarlos a otro universo construido de reglas, un universo soñado, si quieren ustedes. ¿Por qué alguien haría esto? ¿Por qué alguien llevaría desde este universo base a ese universo creado recursos? Por lo pronto, la energía necesaria para crearlo, pero además dinero para comprar cosas dentro de él, bienes para intercambiar dentro de él, tiempo, que es nuestro recurso más primordial y más valioso. ¿Por qué llevarías tu tiempo ahí? En buena medida, el atractivo que tienen los metaversos, los mundos virtuales, consiste en ser libre de los constreñimientos de tiempo y espacio que tiene el mundo base, el universo base, el mundo real. Y esto es, en buena medida, lo que, lo que la compañía Meta quiso vender, quiso ofrecer, intercambiar recursos de nuestro mundo real, o convencer a la gente de que intercambiara recursos de nuestro mundo real por recursos en un mundo virtual, en un universo más arriba, digamos, en un universo de un segundo nivel de abstracción. 13:30 del sábado. Esta es en buena medida la apuesta. Ahora, Porque tenía la peluquería a las 13. Y si perdón, no, si fueran tan el amables de quitar un poquitito más tarde, ahora. el volumen,
el micrófono porque hay alguien que nos está hablando. Ok, ahora, les voy a plantear una cosa. Un poco, en cierta medida, la pregunta que uno debería plantearse ante esta apuesta de meta, ante esta oferta de meta, es cuál es la diferencia fundamental entre el mundo real y el mundo virtual y este ciberespacio. En el fondo, si la experiencia pudiese ser completamente inmersiva, como una especie de Neo en Matrix, ambos mundos serían, en alguna medida, indistinguibles. Esta discusión sobre la realidad y la consistencia, esto nos lleva a la discusión sobre la realidad y la consistencia de la realidad, que es una discusión antiquísima, antiquísima, la encontramos incluso en Aristóteles, cuando habla del solimnismo. El solimnismo es esa teoría que dice que en realidad todo lo que vemos, todo el universo que vemos, no es más que una construcción mental. El solimnismo, por ejemplo, hace afirmar a Aristóteles en su metafísica. ¿Por qué el sofista va a Megara, Megara es una ciudad en Grecia, en lugar de simplemente soñar con la ciudad? Si es que el sofista cree en el solimnismo, cree que todo el mundo y toda proyección no es más que una ilusión. Pero si dejamos de lado un poco el solimnismo, o teorías un poco más extremas, incluso que el solimnismo, como la monadología de Leibniz, podríamos decir que en verdad lo que sabemos del mundo real es bastante más virtual de lo que solemos considerar. Vean, el mundo real, en el fondo, es una representación mental. El cerebro, nuestro sistema nervioso, no, no tiene un contacto directo con el mundo real. Lo que tenemos es una red de neuronas, neuronas ubicadas en los ojos, por ejemplo, en la retina específicamente, o en los oídos, en la cóclea, o en la piel, para medir temperatura, para medir presión. Neuronas ubicadas en nuestro olfato o en nuestra lengua, para medir la presencia de determinados químicos. Y estas neuronas que reaccionan ante estas presencias traducen, es decir, transforman esta presencia de químicos, de movimientos, de fotones, los transforman en señales, en potenciales de acción y señales que se dirigen hacia nuestro sistema nervioso central. Nuestro sistema nervioso central representa la presencia de fotones como luz y color. Nuestro sistema nervioso central representa movimientos en el aire como señales de sonido, la presencia de químicos como sabores. En alguna medida, este proceso de conocimiento del mundo a través de los sentidos, que no es otra cosa que el conocimiento del mundo a través de una red de neuronas esparcidas por nuestro cuerpo, no es más que una representación de algo externo que realiza nuestro sistema nervioso y la construye. La representación es rica, es variada. Se compone de colores, sabores, se compone de qualia, compone de cualidades que nosotros captamos. Pero hasta qué medida, en qué punto pudiese ser distinguida de una realidad meramente alucinada o soñada. Piensa en lo siguiente. Nosotros, los seres humanos, evolucionamos para que esta realidad que compartimos fuese una representación compartida. Si tuviésemos una representación muy diversa los unos de los otros, probablemente no podríamos comunicarnos y por tanto quedaríamos marginados de nuestra especie y nos extinguiríamos. De hecho, hay una concordancia fundamental en nuestro sentido, pero esta concordancia no es tan debida a una realidad externa como a la formación misma de nuestro sentido. Para poner un ejemplo un poco extraño.
Las águilas tienen más conos receptores de color que nosotros. Por lo tanto, literalmente ven otros colores diferentes a los que vemos nosotros. Nosotros tenemos solamente en la retina, tenemos básicamente dos tipos de neuronas, bastones y conos. Los conos reaccionan mandan una señal neuronal en la medida que tocan fotones de distintos anchos de banda. Algunos anchos de banda más anchos, esto es el rojo, otros un poco más estrechos, esto es el verde, otros mucho más estrechos, el azul. Y toda nuestra percepción de colores se basa básicamente en esos tres tipos de neuronas. Por eso, la teoría del color forma todos los colores con solo tres colores básicos. Y por eso las pantallas que están usando tienen solo tres tipos de píxeles: rojo, verde, azul, RGB. Toda nuestra variedad de colores y de imágenes se forma solo con eso. Ahora, lo inquietante es que hay algunos miembros de nuestra especie que literalmente ven otros colores. Una muy pequeña proporción de mujeres, ínfima, inferior al 1%, por ejemplo, no tiene tres tipos de receptores de colores, tres tipos de conos, tienen cuatro. Y con eso, literalmente, ven otros colores. Los daltónicos, su mayoría hombres, solo tienen dos. Y al carecer de un tipo de cono, ven menos colores. Y por eso no es que no puedan distinguir colores, es que ven menos colores. En cierto sentido, tienen una realidad sutilmente distinta a la nuestra. ¿Por qué les estoy hablando de estas cosas tan raras que son teoría del conocimiento, algo de neurología, para hablar de un metaverso? Bueno, primero porque me encanta hablar de cosas raras, pero en segundo lugar, por un motivo más fundamental. El problema con la versión, digamos, 1.0 del metaverso, que se lanzó hace unos años, tiene que ver no solo, no tanto con la idea, sino más bien con el ancho de banda de transmisión de la idea. ¿A qué me estoy refiriendo? El metaverso, como se concebía en el 2020, era básicamente conectarte con unas gafas y sonido y unos audífonos, gafas que pesaban algo así como medio kilo o un cuarto de kilo, para entrar a mundos virtuales muy primitivos. El gran problema es que estás relacionándote con un mundo virtual echándote medio kilo de tecnología a la cara. ¿Quién quiere hacer eso? Una gata. Y por otro lado, lo que te está transmitiendo es poco, solamente imágenes y sonido. Es decir, está explotando solamente dos de nuestras maneras de conectarnos con la realidad: imágenes y sonido. La experiencia no es realista. Es un poco lamentable, de hecho. Si ustedes comparan nuestro sistema sensorial con el metaverso, con los dispositivos para conectarte al metaverso, como Quest, incluso el propio Apple Vision, verán que es bastante básica la experiencia. Nosotros tenemos, bueno, tradicionalmente se dice que tenemos cinco sentidos, no es verdad, tenemos más, de hecho. Tenemos, por supuesto, la vista, por supuesto, la audición, pero también tenemos el tacto, el sabor, el olor, pero además tenemos la propiocepción. O sea, hay neuronas dispersas en nuestro cuerpo, en nuestros músculos, en nuestros huesos, captando nuestra posición y el sentido de nuestro avance en el universo. Tenemos, de hecho, algunos sentidos más que los tradicionales. Si comparas el ancho de banda, que significa entrar solamente por la vista y el audio, con lo que es la verdadera experiencia inmersiva que tenemos con nuestra realidad base, es que no hay competencia. Es muy difícil que convenzas hoy día con un tipo de tecnología así a la gente que intercambie parte de su realidad base o recursos desde su realidad base, desde este mundo,
para derivarlos en un mundo que no es el base, en el metaverso, con un nivel de abstracción un poco más alto. De hecho, les voy a decir una cosa. ¿Se acuerdan que les dije que el concepto de metaverso provenía de la ciencia ficción? Básicamente de Snow Crash. Pues en el metaverso de Snow Crash, de Neil Stephenson, el soñado por Neil Stephenson, la conexión no era a través de dispositivos de vista o de audio. La conexión era directamente al sistema nervioso. Era una manera de conectar tu sistema nervioso con un mundo virtual y crear un mundo virtual a través de la interacción de los distintos sistemas nerviosos de todos los seres humanos. Una idea similar está en Maná, una novela de Marshall Brain, también de los 90. Conectarse en mundos virtuales. Esto suena muy ciencia ficción y suena muy extraño, pero Ray Kurzweil, tal vez lo conozcan, es uno de estos típicos futuristas, es uno de los desarrolladores, creo que es el director de los proyectos de futuro de Google, piensa y predice la creación de interfaces entre todo el sistema nervioso y una computadora para un futuro relativamente próximo. Ok, pero estos no son solo delirios de amantes de la tecnología. De hecho, las interfaces entre cerebro y computadora ya han aparecido. Brain-computer interfaces pueden denominarse, a veces en otros textos brain-machine interfaces. ¿Qué son? ¿En qué consisten? La idea es bastante simple. La idea nace en la década del 60. Verán ustedes, el cerebro básicamente funciona con electricidad y se comporta en cierta medida como o analogablemente a una máquina de Turing digital. De hecho, el cerebro es parcialmente digital. Transmite señales, estas potenciales de acción, estas señales que se transmiten entre neuronas, se transmiten o no se transmiten. Las neuronas disparan o no disparan. En cierto sentido son como ceros y unos. Y en las redes que forman la sinapsis o se pueden considerar como equivalente a las puertas lógicas. Y si tienes un sistema binario y todas las puertas lógicas necesarias, tienes básicamente una máquina universal de Turing. Esta tesis, que es un poco extraña, en realidad fue sostenida en la década del 40 dos, por un neurólogo y un matemático norteamericano, McCulloch y Pitts, en un paper de 1943. Este paper consideraba el cerebro como una especie de máquina de Turing digital e inició, en buena medida, la neurología computacional, una rama importante actualmente. Pero además inició otra cosa, inició los estudios en inteligencia artificial. De hecho, las inteligencias artificiales actuales, desde ChatGPT a todo lo que utilizan, se basan en la construcción de redes neuronales artificiales, según el modelo de McCulloch-Pitts, que no resultó tan cierto para el cerebro, pero bastante útil para la inteligencia artificial. La idea en la década del 60 fue, ¿pueden conectarse estas redes neuronales artificiales y las naturales? Es una pregunta que se hacían en los 60. Y una pregunta que empezó a ser respondida concretamente en el año 1973, cuando Jacques Vidal empezó a establecer las primeras conexiones entre cerebro y computadora. Básicamente, hay dos tecnologías para hacer esto. Hay tecnologías invasivas y no invasivas. Con las invasivas a lo mejor les suenen, porque hay algunas que se han puesto de moda últimamente. El cerebro funciona con electricidad. Básicamente, si pones un electrodo en contacto con el cerebro, el electrodo va a captar las señales eléctricas que produce el cerebro y podrá formarte una buena idea de lo que ocurre dentro del cerebro. Eh, Algunas compañías están empezando a construir estos dispositivos.
La más conocida por todos probablemente sea Neuralink, esta empresa creada por Elon Musk. Pero Neuralink no es ni por lejos la primera. Los experimentos más eficientes empezaron en el año 2004 en una compañía que actualmente pertenece nada menos que a BlackRock, BlackRock Neurotechnologies. Lo que hacían ellos era el Utah Array. Construyeron un chip y este chip tenía 64 electrodos. Estos 64 electrodos se te abrían el cráneo y te lo insertaban en la zona sensomotor del cerebro. Y con eso se transmitían señales a una computadora, la computadora del 2004, de hace 20 años. La gracia de esto es que logró que personas que se encontraban impedidas, que no podían, que estaban, por ejemplo, con ELA, aminotrophis, con aminotrophis lateral, que estaban en estado de lockdown, pudieran comunicarse con el mundo exterior. Naturalmente era bastante complejo porque era un chip en una cabeza y de la cual salían cables, básicamente, y que iban hacia un computador. Esto hacía que fueran muy poco aptas para un medio que no fuese un laboratorio. Naturalmente, estos eran experimentos que se hacían en el laboratorio, nada más. Ahora, Elon Musk lo que hizo, en todo Elon Musk no inventa nada. Lo que hace es mejorar las cosas que ya existen. Él no inventa el coche eléctrico, él lo mejora. Tampoco inventa estos implantes cerebro-computadora, sino que simplemente los mejora. Lo que hizo fue crear un chip pequeño, del porte como de una moneda de 50 pesos chilenos, cuarto de dólar gringo, y en ella insertó 2400, recuerden, el modelo original tiene 64, 2400 electrodos ultrafinos. Estos electrodos ultrafinos se insertan en la cabeza, en la zona sensomotor, en el córtex sensomotor, y se conectan por Bluetooth a un computador y transmiten los datos. Esto empezó a probarse primero en cerdos, después en macacos. Hay unas imágenes fantásticas de unos macacos que juegan al Pong. El que sea muy viejo como yo recordará lo que era el Pong, que era un videojuego que se jugaba al tenis como el fútbol. Estos macacos jugando al Pong con la mente, impresionante. Y el año 2024 obtuvieron autorización de la FDA para pruebas en humanos. Y actualmente hay 3 personas a quienes se les ha insertado este chip. Nolan Arbok, uno de los primeros sujetos, en una persona afectada, un cuadrapléjico, que actualmente navega por internet, juega videojuegos, ve programas, estudia, todo utilizando su mente. Escribe emails simplemente utilizando su mente. Esta comunicación parece mágica. Hay otras compañías, por ejemplo, Synchron, también está estableciendo conexiones entre cerebro y computadora invasivas, utilizando una tecnología un poco más fantástica, un poco más original, digamos. Te insertan una pequeña caja, como el tamaño de un marcapasos, en el pecho. Luego envían extensores a través de la yugular hasta el sistema vascular del cerebro y se implantan en las paredes del sistema vascular electrodos que captan las señales del cerebro. El resultado también son personas que hoy día pueden relacionarse con el mundo a través de su mente, utilizando computadoras. Esto es bastante interesante. Esto se ha aplicado sobre todo en Australia. Synchron es una compañía australiana. Otras compañías que están haciendo esto, bueno, ¿no? Naturalmente BlackRock Neurotechnologies. Solo en abril pusieron 200 millones de dólares en la empresa. Es un gigante. Ellos están desarrollando un chip también, parecido al de Neuralink, un poco más grande, que no tiene 2400 pines, 2400 electrodos, sino que tiene más de 10.000. El ancho de banda de esta transmisión es enorme.
Ok, estas son las tecnologías invasivas, pero no es probable que se masifique chips en el cerebro dentro de poco. Luego hay otras tecnologías y otras compañías que están apostando por tecnologías no invasivas, es decir, que no te implantan nada. Básicamente hay tres tecnologías para comunicar el cerebro y la computadora de una manera no invasiva. Son todas tecnologías de imagenología médica. Así que tal vez se han sometido alguna vez. La más simple, la más antigua es obviamente el electroencefalograma. Se inventó hace más de 100 años, lo inventó en el año 24 Hans Berger. Y básicamente consiste en poner electrodos ahora en el cráneo para tener una idea de lo que sucede dentro del cráneo. Ahora, como entre el electrodo y la actividad eléctrica lo que hay es el cráneo, que es una cosa de hueso bastante gruesa, solo se tiene una idea de lo que sucede dentro del cerebro. Y esa idea es, se obtiene en forma de ondas. Se captan ondas cerebrales. Estas son las ondas cerebrales. Se les dio, desde la década del 20 se las conoce como alfa, beta, gamma, delta, eta. Cinco tipos de ondas cerebrales. Estos cinco tipos les pusieron nombres de letras griegas. Ok. ¿Sirve esto? ¿Se puede aplicar? Pues sí. De hecho, puedes tener una visión relativamente aproximada de lo que sucede dentro del cerebro con un electroencefalograma. No sabes demasiado, pero sabes, por ejemplo, si una persona está en estado de alerta, si una persona se exalta, si se excita, si se molesta, ese tipo de cosas. Y hay algunos experimentos interesantes. Por ejemplo, en Shanghái en el 2019 se empezaron en algunas escuelas a poner cintillos a los alumnos para que el profesor pudiera saber qué grado de concentración tenían en clases. Imagínense qué infierno, no poderse distraer en clases, qué lata, Dios mío, qué horror. Y entonces el profesor tenía un tablero que le indicaba el estado de concentración de cada uno de los alumnos. Otro uso que se le ha dado es, por ejemplo, en algunos cintillos, por ejemplo, el Motif, fabrica unos cintillos que te ayudan a meditar y alcanzar el estado alfa y lo que quieras. Lo interesante es que guardan tus datos. Otras cosas, por ejemplo, la minera de HP en Chile le pone cintillos a sus conductores de camiones, porque los camiones del cobre son inmensos. Entonces, para evitar accidentes, asegurarse que los choferes están alerta con estos cintillos. Pero lo que puedes saber con las señales de una persona, con la información sobre eléctrica con un encefalograma de una persona es bastante. Por ejemplo, puedes determinar si algo le molesta, si algo le asusta, si algo le gusta. Incluso puedes saber cosas que esa misma persona no sabe de sí misma. Es trivial determinar, por ejemplo, la orientación sexual de una persona con un electroencefalograma. ¿Por qué les digo esto? Porque de hecho, Apple patentó para sus iPods un sensor, un sensor de electroencefalograma inserto en el mismo iPod. Con ello, mientras escuchas música o ves videos o hablas por teléfono, podrán saber tus estados mentales. Tanto preocupante. Ok, pero esta es la tecnología más básica. Vamos a una tecnología un poquito más interesante. Los fMRIs, los resonancias magnéticas funcionales. ¿En qué consisten? ¿Qué hacen? A lo mejor alguno de ustedes se ha hecho una resonancia magnética bastante extraña y tú entras como en un tubo. Bueno, consisten básicamente a ver, el cerebro para emitir señales eléctricas necesita oxígeno, evidentemente. Y el mecanismo para llevar el oxígeno a través del cuerpo es unirlo al hierro. Por eso los glóbulos rojos son rojos, porque tienen hierro, básicamente, y se oxidan con el oxígeno.
el hierro oxidado rojo. Ese es todo el secreto. Ahora, si tú combinas hierro y electricidad, cualquier niño que juegue con magnetos te dirá que tiene un campo magnético. Si lo recuerdan de su infancia, verán que así se generan exactamente los campos magnéticos. Ok, entonces a través de captar los campos magnéticos puedes saber más o menos, no, con bastante precisión, qué neuronas se están encendiendo y qué neuronas no. Y puedes obtener una imagen del cerebro. Esta tecnología se inventó en la década del 70, pero recién se populariza en la década del 90. Y lo que se puede hacer con un fMRI es alucinante. Se puede saber mucho de una persona. Hay algunos experimentos interesantes. A un grupo de sujetos se les exhibieron imágenes mientras eran sometidos a una resonancia magnética funcional para saber qué zonas del cerebro y qué neuronas en concreto se activaban. Luego, lo que se hizo fue mostrarles imágenes y a partir de los datos que se habían acumulado y la red neuronal que se había entrenado, la red neuronal artificial, un mecanismo de inteligencia artificial que se había entrenado, lograr que la computadora supiese qué es lo que estaba viendo solo a contar de su información neuronal. Esto se parece mucho a leer la mente. Pero esto es un experimento un poco viejo. Más interesante es esta porque las resonancias magnéticas funcionales son grandes, caras, pesadas y no son miniaturizables. Entonces es una tecnología interesante para hacer algunas cosas, pero no demasiado. Hay otras tecnologías. Por ejemplo, los MEGs. Los MEGs son magnetoencefalogramas. También funcionan con campos magnéticos, pero con los campos magnéticos postsinápticos. Es decir, cuando una neurona dispara, la neurona que receptora del disparo permanece el campo magnético en ella durante algún tiempo y tarda un poquitito en difuminarse. Captando esos campos magnéticos, nuevamente puedes tener una imagen de lo que sucede en el cerebro. Y es una imagen casi en tiempo real. Esa es la gracia. No es tan precisa como las resonancias magnéticas, pero sí es en tiempo real. La gracia de los MEGs es que son miniaturizables. Y hay MEGs de mano. Ahora, a un grupo de sujetos se les leyó audiolibros mientras estaban en una resonancia magnética y se captó toda la información. Con esa información se entrenó una red neuronal que era un poco distinta, estaba diseñada jerárquicamente, con recursiones, mucho más parecida a lo que es un cerebro de lo que las redes convencionales. Esta red neuronal se le equipó con un transformador del estilo de GPT-1 que adivina palabras, y el resultado fue que esta red neuronal pudo saber lo que qué palabras las personas escuchaban solamente del escáner. O sea, te pasan un escáner y sabes que estás escuchando, con un pequeño detalle. La mayor parte de las personas, no todos, pero la mayor parte, pensamos en forma verbal, es decir, con palabras. La mayoría de nosotros piensa con palabras. Y cuando tú piensas con palabras, son las mismas neuronas que se activan que cuando escuchas palabras. Por lo tanto, esto sí puede saber con cierta precisión qué es lo que piensas. Son dos papers que lanzó Meta, diga, en el año 2022 y logrado predecir esto con bastante precisión. Un paso más. Hay una aplicación que se llama Brain to QWERTY. El objetivo de esta aplicación salió este año, el 2025, ahora 2 meses atrás. El sentido de word to QWERTY, QWERTY es, como ustedes tal vez se den cuenta, el orden de las teclas del teclado. Un teclado QWERTY es un teclado que empieza con la Q, sigue con la W, la E, la T, R, la T. Teclado de usted. La idea de esta aplicación, que es una aplicación netamente experimental, es que tú pienses palabras y se escriban. Esa es la idea.
que prescindas de tipear. Ahora, se hizo una prueba primero con electroencefalogramas. Lamentablemente la precisión era muy baja, alrededor de un 30% de las veces achuntaba. Eso no te sirve de mucho. Pero si si pruebas la aplicación con un MEG, con un magnetoencefalograma, el porcentaje de precisión supera el 70%. Y el 70% es bastante porque son más precisos que un ser humano normal tipeando. Es decir, de momento estas interfaces empiezan a despuntar, empiezan a desarrollarse. Tal vez dentro de no mucho empiecen a hacerse prácticas. Pero yo les estoy hablando del metaverso. ¿Por qué les hablo del metaverso en conexión con estas neurotecnologías? No solamente porque el metaverso original, el de Stephenson, incluía la idea de una conexión neuronal, sino que porque tal vez sea algo mucho más posible de hacer. Verán, el tálamo es una zona del cerebro que está en la base del cerebro. El tálamo recibe la mayor parte de las señales de todos nuestros sentidos. Por ejemplo, la vista, el nervio óptico, conecta en último término con el tálamo y desde el tálamo se va a la zona occipital del cerebro. El sistema nervioso de la piel, bueno, conecta con la columna vertebral, sube por la columna vertebral y se conecta al tálamo. El oído también conecta al tálamo. El sabor conecta al tálamo. Todos vuestros sentidos conectan con el tálamo. Es un nodo pequeño donde se recibe toda la información sensorial que capta nuestro cuerpo. ¿Por qué les digo esto? Porque si tú pudieses intervenir el tálamo y pudieses escribir, enviar señales desde el tálamo, pues la experiencia sensorial de un metaverso sería indistinguible de la realidad. ¿Por qué? Porque la realidad no es más que esa representación que construimos a partir de la acumulación de percepciones de nuestras neuronas esparcidas en el cuerpo. Y esto tendría un efecto similar. ¿Lo veremos? Probablemente. ¿Cuánto falta para que estas... Hoy día las neurotecnologías se parecen a la Internet de los 80? Verán ustedes, en los 80 existía la Internet, solamente que era una pantalla negra, muy poco amigable, donde algunos nerds como yo metíamos código y te aparecía, no sé, una foto de Marte, una cosa así. Fue el nacimiento de la web, es decir, una red de hipertexto, lo que usamos hoy día, lo que hizo que Internet se popularizara y explotara. Las neurotecnologías empiezan a mostrar un potencial. Hoy día pueden las neurotecnologías hacer que los ciegos vean. Se llama implante de retina. Existe. Que los sordos oigan. Es implante de cóclea. O que los paralíticos caminen. En Austria se logró reconectar la espina dorsal de una persona a su sistema nervioso y por tanto pudo andar. Son tecnologías de un potencial bíblico. La gran pregunta es si requieren regulación. Y es más, si estos universos virtuales que vamos a crear, estos universos, estas alucinaciones colectivas, requieren regulación. Les voy a decir una cosa. Los metaversos hoy día, en palabras de David Chandler, parecen corporocracias. Están dominados por corporaciones.
donde el contrato de licencia determina los derechos y libertades de los usuarios. En el mundo real tenemos el contrato social que determina nuestros derechos y el gobierno se realiza por un acto colectivo. Llegará un día en que las plataformas digitales y los metaversos deban también ser sometidos a los derechos fundamentales y a reglas de gobernanza. Es una pregunta. Queridos amigos, mi intención no es darles respuesta a nada, porque esta charla no se trata de respuestas, se trata de preguntas. Preguntas inquietantes, espero, que probablemente en un futuro no muy lejano tengamos que contestar. Mi hijo me pide un móvil, un teléfono celular. Probablemente mi nieto le pida a mi hijo algún tipo de dispositivo para conectarse a mundos virtuales construidos con señales neuronales. Muchas gracias por su atención. Bueno, espero que se lo hayan pasado bien y si tienen preguntas, háganlos por favor, porque yo, la verdad, muchas gracias, porque yo la verdad me lo paso súper bien con esto. Pueden preguntarme de viva voz, por el chat, como les venga mejor. Preguntas, ideas, comentarios. Estimado, Excelente. Adelante, por favor. no, quería venir nada más a saludarlo. Yo estoy acá desde Argentina escuchando este tema porque realmente me parece uno de los más criticados, ¿no? A veces del metaverso por lo que pasó con Facebook, con la caída de las acciones, con la caída del metaverso, de eso. Entonces, estamos siempre viendo lo último, la innovación, y bueno, y quería decir que la postura que tiene Carlos es una de las más apegadas al derecho y a la realidad, así que felicitaciones. Muchas gracias, querido Miguel. Eres muy amable y me alegra tenerte desde Argentina acá. Un gran abrazo. Efectivamente, en Argentina están algunos de los mejores intelectuales sobre inteligencia artificial, metaverso, blockchain que hay en América Latina, así que es un honor que me escuches. Gracias. Bueno, gracias, no, gracias. Sí. Por eso le decía que esta clase es la que está más en la línea del derecho y bueno, gracias. Gracias a ti. Bien, Profesor, bueno, sí. hola, un comentario, bueno, muchas gracias por Oh, Matías, dale. la conferencia. A ver, esto me da la sensación o me ocurre como un poco parecido a lo que se hablaba de la clonación a comienzos de los 2000, ¿no? En el sentido de algo que era como evidente que iba a suceder y era como obvio que íbamos a tener clones humanos, ¿no? Y que uno pensaba, digamos, miraba como al 2025 y uno decía, bueno, exacto, es muy probable que esto suceda. Pero hubo como una especie de, no sé si una limitante técnica o una limitante ética, ¿no? En torno a decidir que, mira, mejor no, ¿no? Mejor no hacemos esto y mejor en el fondo usamos esta tecnología para otras cosas, etcétera. No sé si de alguna manera esto podría ocurrir algo parecido, en definitiva, con esta intención, digamos, de enchufarnos a máquinas, y ahí el enchufarnos a máquinas al tiro se me ocurre la idea, digamos, de esta máquina de experiencia de Gnosis, ¿no? Como esta idea, digamos, de enchufarnos a la máquina de placer y si sería una cosa razonable o no enchufarse a la máquina, ¿no? Si alguien tomaría esa decisión razonablemente, ¿no? Y la otra idea que se me ocurre, que esto, clonación, enchufar, y la otra idea es unos principios fundamentales, ¿no? Del derecho y del derecho penal, es esta idea, digamos, de que el puro pensamiento no es punible, ¿no? Pero en gran medida el puro pensamiento no es punible porque no tenemos idea qué es lo que el otro está pensando, ¿no? Entonces, en ese sentido, es cómo debiera reaccionar el derecho frente a eso, si debiéramos prohibirlo a rajatabla, como de alguna manera ocurre en el Código Procesal Penal chileno,
o permitirlo en base a un consentimiento explícito. No sé, como que esas son las ideas que como que inmediatamente se me vienen a la cabeza a partir de lo que expuso. Uy, pero muy interesante, muy, muy interesante. Por cierto, ustedes menos más, a mí no me trata nadie de usted, es una cosa terrible. Además, salvo, la única persona que me trata de usted es el portero que me dice Don Carlitos, entonces como que se elimina un poco el efecto. Pero bueno, a ver, veamos, aquí hay dos temas bien interesantes. Uno es la edición genética y el otro es justamente la regulación de la neurotecnología. Ok, partamos por la edición genética. La edición genética en realidad empieza a ser posible ahora. Porque ¿qué es lo que pasa? La edición genética, salvo que lo hicieses cuando la persona era todavía un embrión, era muy difícil hasta hace relativamente poco. Hoy día se desarrolló una cosa que se llama CRISPR, que son tijeras genéticas, que te permiten tomar un segmento del genoma, cortarlo e insertar otro distinto. El genoma el ADN es básicamente, el DNA es básicamente una molécula, una gran molécula. Y el CRISPR lo que hace es cortarlo. Incluso te permite editar la información genética de personas crecidas. ¿Cómo? Puedes insertarle nuevos segmentos genéticos, por ejemplo, a través de un virus. Eso es lo que hacen los virus, se copian. Ahora, hoy día la clonación en la mayor parte de los ordenamientos jurídicos del mundo está prohibida. De hecho, la ley chilena, la 20.120, la prohíbe expresamente, prohíbe la clonación y prohíbe la edición con fines eugenésicos. Ambas cosas. ¿Por qué? Porque se cree que es un valor de por sí cuidar nuestra variedad genética. Todos tenemos información genética distinta y eso hace que, no sé, si viene la peste negra de nuevo, no nos muramos todos. Eso es muy importante. Ahora, no obstante, es ahora, te dirías, en los últimos 3 4 años, que esto se vuelve una posibilidad real, real, real. Y de hecho, se ha discutido la modificación de la ley 20.120 para ver si esta prohibición de la edición genética puede ser de alguna manera morigerada. La regulación de las neurotecnologías es Que no un sé tema. cuál era el más clarito, porque este era clarito. La regulación de las neurotecnologías es un gran tema. Eh, te cuento que, a ver, esto empezó a ser propuesto por un grupo de neurocientíficos de Colombia llamado el Morningside Group, encabezado por Rafael Yuste, un neurólogo español pero que trabaja en Colombia. Y de hecho es una idea que la ha promovido bastante. Ahora, Rafael Yuste logró en Chile promover la idea y de hecho la contempla, contempla contempla cierta protección a los neuroderechos en el 19 número uno en la modificación que se hizo en el 2021. Yo participé en esa modificación muy, muy, muy de cerca. El gran dilema es que las neurotecnologías son poderosas, pero también son positivas. O sea, yo quiero que la gente, y todo el mundo quiere que la gente que tiene, qué sé yo, ELA pueda comunicarse con el mundo exterior, que tiene una parálisis pueda comunicarse con el mundo exterior. E incluso, ¿por qué uno no tendrá el derecho a entrar a los metaversos o a comunicarse con las máquinas de la manera que quiera? O aumentarse, por ejemplo, el coeficiente intelectual. El problema es que es una tecnología increíblemente peligrosa y que puede dar lugar a unos abusos espectaculares. Se ha desarrollado el concepto de libertad cognitiva como un valor a preservar en el uso de las neurotecnologías y, por supuesto, la privacidad de los datos neuronales, que no estaba cubierta por ninguna legislación. Hoy día, el estado de California, el estado de Colorado, ambos tienen leyes específicas de neuroderechos, copiadas básicamente de la legislación chilena. UNICEF, UNESCO
La OCDE, todos han lanzado declaraciones en favor de establecer neuroderechos, incluso la UNESCO una guía práctica muy interesante. La UNICEF está lanzando ahora una guía para proteger los neuroderechos de los niños. Hay dos declaraciones de la ONU al respecto y es una materia que se está moviendo muchísimo. Así que es una materia que te invito a estudiar, Matías, porque te encantará. Y a todos ustedes, por supuesto. Doña Olinda, Beatriz, por favor, cuéntenos. Sí, buenas tardes, doctor. Muchas felicidades por este tema tan interesante. Pero Ay, me gracias. quedé, me quedé, así como que no escuché muy bien por el sonido de mi compu lo último con que cerró su discurso y mencionó algo sobre utilizar el pensamiento para hacer algo y mencionó a su hijo. ¿Sería tan amable en repetirnos esa parte? Encantadísimo, Linda. Gracias. Yo le digo a mi hijo me pide a mí hoy día un móvil. Y de hecho, bueno, tiene móvil. Pero su hijo le va a pedir algún tipo de interfaz cerebro-computadora. De hecho, todo esto nos lleva a cuestionar la realidad. A mí me lleva siempre, ¿saben a qué? Al viejo Calderón de la Barca, al segundo soliloquio de Segismundo, miren. Es verdad, pues, reprimamos esta fiera condición, esta furia, esta ambición. Si por alguna vez soñamos, seremos, pues estamos en el mundo tan singular que el vivir solo es soñar. Y la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña lo que es hasta despertar. Sueña el rey que es rey y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando. Y este aplauso que recibe, prestado, en el viento escribe y en cenizas le convierte la muerte, desdicha fuerte. Que hay quien intente reinar viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte. Sueña el rico en su riqueza, que más cuidado le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza. Sueña el que afana y pretende. Sueña el que agravia y ofende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Es básicamente la conclusión de todo esto. Don Nicolás Luco, qué gusto verlo. Por favor, adelante. Eh, Don Carlos, ¿qué tal? Hoy día aparece en la prensa una crónica sobre el uso en Ucrania de los videojugadores y de los videojuegos en la guerra. Y, eh, y esta conferencia tuya me lleva también a pensar cómo podría los estrategas de las guerras hacer uso de este metamundo que puede controlarse a lo mejor el pensamiento a distancia. Me acuerdo de un dispositivo que se inventó, pero no sabía si se lo ha aplicado, que es un equipo controlador de multitudes basados en parlantes con altísimos decibeles que enloquecían a la multitud y la dejaban inoperante, ¿no? Así también esta fuerza invisible podría, ¿qué, qué visión hay? Debe estar planeándose de parte de los estrategas que hoy día no usan los videojugadores para ganar las guerras. Fantástico, don Nicolás, como siempre. Nos conocimos, me parece que en estas discusiones del Senado, como Así siempre, es. un- una, una visión aguda e interesantísima la que me plantea. A ver, veamos. Oh, vaya, se reveló la cámara, se cayó. A ver, veamos. Sí. Le voy a contar una cosa. BlackRock Neurotechnologies, no saben lo que es BlackRock. BlackRock es un gigante financiero, o sea, tiene Mm. recursos infinitos. BlackRock Neurotechnologies no solo está operando para la construcción de chips para fines médicos o incluso para fines comerciales, también tiene una división militar, BlackRock Neurotechnologies.
Yo no sé lo que están ellos desarrollando, no lo sé. Solamente he visto algunas cosas que han hecho y son muy interesantes, pero lo que ellos desarrollan en el campo militar es ignorado. Pero naturalmente, la idea de poder controlar, sí, porque efectivamente hoy día los drones se controlan un poco como se controla una Nintendo, con Ajá. mando. Pero si los pudieras controlar con el pensamiento, la eficiencia de este tipo de armas es apabullante y bastante atemorizante. ¿Hay, Ujú. hay posibilidades de desarrollar formas de control mental? Pues sí, pues sí. Sobre todo con las neurotecnologías más invasivas. Pero pensémoslo así. Las redes sociales hoy día, las plataformas de Internet, desarrollan cierto control mental respecto a nosotros con mucho menos información, viendo lo que miramos, lo que nos gusta, cuánto tiempo permanecemos en cada cosa. El Kindle no solo sirve para uno leer libros, sino que para que el Kindle te lea a ti, lo cual Ajá. es interesante. En fin, sí, si tuviesen incluso información sobre lo que sucede dentro de tu cerebro, es aún más atemorizante. Si me disculpan, voy a tomar, doña María Fernanda, sé que me está levantando la mano por un segundito, hay una pregunta acá en el chat, hay dos, y voy a responder una de ellas, luego le doy la palabra a doña María Fernanda. Gracias. ¿Cree que sin regulación, con enfoque en derechos humanos, la neurotecnología está reforzando una sociedad de vigilancia? Y en cuanto enhance de las neurotecnologías, podría sesgar o discriminar a grupos subrepresentados socialmente. Totalmente, tiene usted toda la razón, don Mando, toda la razón. De hecho, justamente, el esfuerzo por el desarrollo de neuroderechos va en ese sentido. Probablemente falta en este momento cursos específicos sobre el tema. Yo creo que es algo, tal vez nosotros como Universidad Católica deberíamos plantearnos, elaborar un curso sobre este tema, porque es un tema importantísimo. No tengo espacio para responder como merece esa pregunta, pero básicamente tiene usted toda la razón, don Magno Eduardo. Doña María Fernanda, por favor. Hola, buenas tardes. Muy buenas Solo tardes. para agradecer porque yo tengo el chat deshabilitado, no sé por qué, no tampoco es problema. Y para agradecer, realmente la charla es una de las mejores charlas de derecho que tuve en mi vida. Ay, Y gracias. este concepto de neuroderechos es impresionante, y quería agradecer eso y saludos a todos desde Argentina al sur del país. Acá estamos. Muchas gracias Ah, qué y maravilla. nos veremos pronto. Gracias por Pues, todo. pues muchas gracias a usted y un gran saludo desde ese pequeño paraíso que es el sur de Argentina. Gracias. A ver, tenemos una pregunta de don Sebastián Parra. ¿Qué complejo establecer límites éticos con aún la rapidez que se desarrolla? ¿Qué piensa sobre ello? ¿Regularlo de sobremanera, establecer ciertos límites o dejarlo al avance de la industria? Yo voy a darle mi opinión que a lo mejor es inteligente o a lo mejor es una estupidez. Se las voy a dar. La regulación permite el mercado. Esta contraposición entre mercado y Estado yo creo que es una gran tontería. Solo hay mercado cuando hay regulación. O sea, ¿alguien se compra una casa si no hay un registrador de la propiedad, un conservador de bienes raíces? Si no hay una regulación del crédito de dinero, si no hay una regulación de los bancos, si no hay regulación de las compraventas, nadie podría comprar. Justamente el hecho de que existan reglas te permiten operar en un mercado. Unas buenas reglas, unas reglas bien hechas, van a posibilitar la emergencia de estos mercados, pero tienen que estar bien hechas. Tienen que prevenir aquellos efectos sociales que nosotros tememos, que creemos nocivos y potenciar los que no. César Sánchez, querido amigo, por favor. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas tardes. César Sánchez de aquí, de la vuelta de tu casa. Em, Fíjate que me interesó mucho desde que pusiste en el chat del curso que ibas a hacer esta charla, porque son temas que yo he venido estudiando o recolectando
tanto literatura como ensayo. Me gustó mucho la cita que hiciste recién de Calderón de la Barca. A partir de eso he estado estudiando el tema de cómo se sueña y si los sueños son o no la ficción que nosotros vivimos en ese estado de ensoñación y qué es la realidad. Pero pasando a la parte que tú pusiste respecto del metaverso, ¿podría funcionar paralelamente un sistema metademocrático en ese metaverso? Oh, qué buena pregunta, qué gran pregunta. Es que esta es la gran pregunta. ¿Necesitamos una metademocracia para ese metaverso? ¿O la vamos a dejar como una corporacracia? Un mundo manejado por corporaciones. A eso me refería. Yo creo que ese es, querido amigo, ese es un tema que merece investigación y es como un tema para tesis doctoral. ¿Qué quieres que te diga? ¿Un cafecito entonces? Un cafecito sería Yo buena creo. onda. Sí. Sí. Gracias, Carlos. Tenemos la pregunta de don Patricio Pinto. Sería bueno preguntar dar continuidad a este espacio de reflexión sobre el proceso de prevención relevante del proceso evolutivo que protagonizamos sin advertir su trascendencia. Toda la razón, tiene usted razón. Muy probablemente deberíamos darle continuidad. A lo mejor se la haremos. A lo mejor armamos algo, un curso, algo donde podamos, un curso, pero de educación continua, un curso para gente que ya sabe y que podemos sentarnos a discutir de una manera inteligente de estos temas. Don Pedro José, por favor, adelante, cuéntenos. Ahora sí, ¿me pueden escuchar? Sí, la Ya, escuchamos bueno, perfecto. primero, yo estoy acá, soy una especie de colado porque no soy del área del derecho en sí, pero un Bienvenido. soy un profesional mezcla bastante extraña y especial para este tema. Soy profesor de filosofía y también soy ingeniero informático. Pero Entonces, entonces no, los colados somos nosotros. Tú eres el que está donde usted debe estar. claro, yo escuchaba la charla y no podía evitar pensar en la reflexión de René Descartes, en el tema de cuando los sueños, o sea, los sentidos me engañan, entonces el concepto de realidad, ¿cuál es? O sea, buscar esta base concreta. Al final, el cerebro básicamente es un procesador biológico, un procesador Sí, orgánico. sí, Entonces, podemos controlar todas estas sensaciones, estas emociones y convertirlo en una realidad. Y de la misma forma también el concepto de control mental es lo mismo que yo hago con mi computador, por ejemplo, cuando me conecto a distancia con el computador de la oficina. Sería técnicamente lo mismo, controlar un claro, procesador desde otro procesador. Y la implicancia moral es la que me llama mucho la atención acá, porque si bien es cierto, el área legal puede generar los mínimos morales establecidos para un cierto orden, pero es bastante complejo porque desde mi punto de vista, esta tecnología avanza mucho más rápido que la capacidad de legislar en torno a... Entonces podemos sacar una legislación específica para el metaverso, los derechos neuronales, pero cuando esto ya esté aprobado, esta tecnología ya va a estar a otro nivel y esos derechos ya van a estar obsoletos o inaplicables en gran medida. Entonces, lo interesante es cómo poder avanzar en este espacio ético, porque también pensemos que este es un mundo diseñado por corporaciones, por lo tanto, yo lo veo como un terreno privado. Entonces, generar, como decía el colega en la pregunta anterior, generar una metademocracia, es interesante el concepto, pero a su vez yo lo veo casi imposible porque entrar a generar una democracia para otros en mi espacio privado, en mi dominio, eh, es complicado. Yo no sé, pienso que si veo a alguien, entre comillas, subversivo en esta área y tratando de generar esta democracia, simplemente le niego los accesos al metaverso y se acabó para mí como corporación. Entonces, es una dinámica bastante interesante, compleja, que se va avanzando muy rápido y nos lleva pillados en muchos sentidos, tanto intelectual, eh, no sé, yo recuerdo hace muchos años atrás cuando Facebook generó unas máquinas
Y estas máquinas empezaron a comunicarse entre ellos, inventaron su propio lenguaje y al final tuvieron que Sí. apagarla. Entonces, en ese ejemplo, que fue muy básico porque en ese momento la tecnología estaba en pañales, ya superó la intelectualidad de los creadores. Entonces, ¿cómo hacer que esto no se escape de las manos? Siento que ahí está la pregunta y es una pregunta más bien reflexiva porque no sé si existe la respuesta concreta, porque el momento cuando encontramos una respuesta, vemos que el metaverso ya está a 3 cuadras de distancia de donde estamos nosotros. Eh, Mm. no sé, en sí no era una pregunta, es más una reflexión. Siento Pero es que, que, como dirían pero mis es que está alumnos, muy me bien. fui en la Es que profunda. es una reflexión valiosa, es una reflexión muy interesante. Efectivamente, puede la tecnología, porque el derecho siempre va, digamos, un paso detrás de la sociedad. El problema que tenemos aquí es que es un momento en que necesitamos que el derecho salte adelante, que vaya un poquito antes que la sociedad. ¿Por qué? Porque digamos de que nos jugamos nuestra conciencia y nuestra libertad. ¿Se podrá hacer? No lo sé. Veremos. Es cosa de esperar. Señores, creo que esta discusión ha sido Muchas gracias, riquísima Carlos. y les agradezco a todos su presencia. Y bueno, vamos a ver si podemos hacer esto, convertirlo en un curso o algo así. Muchas gracias a todos.